Lenín Moreno habló de los últimos días de su administración en una entrevista con Andrea Bernal de NTN 24, transmitida a la tarde de este miércoles 14 de abril. El mandatario habló del proceso de transición con el presidente electo Guillermo Lasso, que contempla una reunión en el Palacio de Carondelet el próximo lunes 19. Al ser consultado sobre si deja la mesa servida al futuro presidente, dijo que no, nunca la estaré, creo yo. Lo que sí puede haber, señaló Moreno, es las condiciones adecuadas para salir adelante, reactivar la economía, continuar con el programa de vacunación que permitirá que los ecuatorianos vuelvan a trabajar y que todos nos encaminemos por el sendero del desarrollo. El jefe de Estado dijo que su relevo en el mando no va a tener una tarea fácil. Él mismo sabe que no, que va a ser extremadamente difícil, porque hay que lidiar con todo, inclusive con una oposición tenaz, feroz, que siempre intentó derrocarnos, como en octubre del 2019. Ofreció una transición ordenada, pacífica, porque es lo que corresponde hacer. Reiteró que en la reunión con Lasso también se prevé un diálogo entre su esposa Rocío González y María de Lourdes Alcíbar, cónyuge del presidente electo, para que le transmita todo lo que ha venido trabajando. El mandatario también se refirió a la detención de José Augusto Briones, exsecretario general de la Presidencia y ministro de Energía, a quien la Fiscalía ubica como líder de una estructura delictiva vinculada a Petroecuador. Aseguró que respeta el rol de la Fiscalía de haber investigaciones para determinar la responsabilidad de los hechos, pero no ocultó que el caso le dolió. Si es que él lo ha hecho, no parecía. Nadie viene con un letrero de corrupto en la frente. Lastimosamente vemos, todavía no tengo razón para pensar lo contrario, pero si es que tiene alguna culpa, la justicia sabrá hacer lo suyo. En el mismo caso también está detenido Pablo Celi, contralor subrogante del Estado. Moreno confesó que se arrepiente de haber aceptado terciar en las elecciones del 2017. Pero dijo que cedió ante las insistencias y casi los ruegos del expresidente Rafael Correa, que me pintó un panorama extraordinario. Luego, cuando ya tuvo que tomar medidas, aseguró que los arrepentimientos quedaron atrás y se enfocó en sembrar el futuro. Sobre su baja popularidad, según datos de encuestas, Moreno cree que todos los sondeos son de oposición, pero reconoce que en los momentos difíciles baja la popularidad. Finalmente, Moreno pidió perdón al pueblo ecuatoriano por los errores cometidos. En Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7:08 a.m. Digamos, no se podía esperar algo más bajo de un presidente como Moreno. Que, digamos, mientras hay otro tipo de personas y de actores políticos que buscan, ¿no?, desesperadamente alcanzar una dignidad de elección popular, y en este caso la más alta magistratura que tiene nuestro país, que es la Presidencia de la República, Moreno dice que se arrepiente, y ojo, él ganó la primera, ¿no? Lasso el domingo gana la elección en su tercer intento por llegar a la Presidencia de la República. Me parece que con Abdalá Bucaram ocurrió algo parecido, ¿no? Fue su tercer intento. Y en el caso de Lenín Moreno, digamos, lo que da muestra esta respuesta es su evidente falta de compromiso con el país y su ya conocida falta de personalidad, ¿no? Porque fíjense, yo insisto en lo ridículo y absurdo que resulta su respuesta cuando dice que él se arrepiente de haber aceptado la candidatura, pero que además lo hace frente a los ruegos y a los pedidos de Rafael Correa. Hoy sabemos y entendemos que para Lenín Moreno Rafael Correa es lo peor que existió, pero sin embargo se dio ante los ruegos e insistencias de Correa. Entonces, qué falta de personalidad la de Moreno, ¿no? Haber aceptado una candidatura porque alguien a quien evidentemente no apreciaba ni respetaba le había solicitado que sea candidato. Si hubiese tenido un poco más de convicción, o si hubiese sido lo suficientemente responsable, señor Lenín Moreno, como para
aceptar que usted no estaba capacitado para gobernar este país, creo que tenía que haberlo hecho en ese momento y haberles dicho a Correa y a todos quienes alrededor suyo le estaban presionando, como usted dice, para que acepte la candidatura, decirles: no, señores, yo no estoy preparado. Porque es más que evidente que usted no estaba preparado. O sea, no sé si es que una junta parroquial probablemente usted podía administrar, o no sé, pero un país no, y eso es bastante obvio. Lo que usted deja ahora mismo son ruinas, y sobre esas ruinas le va a tocar al próximo gobierno, al gobierno de Guillermo Lasso, tratar de recomponer, ¿no? De devolverle por un sendero al país, a que empecemos a caminar, porque lo que ha sucedido ahora es, con ustedes, un hecatombe, porque al tema de la pandemia, de la crisis sanitaria, usted además le ha sumado, y su equipo de trabajo y de gobierno, una incapacidad para reaccionar ante la situación, crisis sanitaria que se combina con crisis económica y con una crisis social muy profunda, sin dejar de lado también la crisis política ocasionada en octubre a partir de decisiones económicas de su gobierno, presidente Moreno. Y es increíble que usted, además, diga que fue elegido en las urnas y que fue, digamos, una elección en su momento cuestionada, aunque ese cuestionamiento nunca fue, digamos, y esas denuncias de fraude nunca fueron probadas. Pero usted fue elegido democráticamente, entonces yo no sé de qué transición hacia la democracia está hablando. Deje de mentirle al país, porque durante los últimos 41 años, incluidos los golpes de Estado y esos procesos difíciles que vivimos los ecuatorianos a finales de los 90 y a inicios del nuevo siglo, todo ha sido dentro del marco de la democracia, ¿no? Incluso digo con participación ciudadana en las calles. Pero Correa en el 2006 fue elegido en las urnas, fue reelegido en las urnas. Usted en el 2017 fue elegido democráticamente por los ecuatorianos en las urnas, y hoy la elección de Guillermo Lasso se la hace en el mismo contexto, democráticamente. Así que yo no sé de qué transición habla hacia la democracia, porque no hemos vivido en dictadura desde hace ya más de 41 años, presidente Moreno. Deje de mentirle al país, deje de sembrar la discordia. Usted ya se va. Lo que corresponde es que deje medio orden, por lo menos déjele papeles a Lasso, que va a asumir el gobierno y el poder el próximo 24 de mayo. Por lo menos papeles déjele, para que pueda ver el desastre que le deja en papeles. Y ya, yo le recomiendo a usted y a su equipo de asesores, lo mejor es que guarde silencio de aquí hasta el 24 de mayo, presidente Moreno, porque usted va a empezar a entrar en esa etapa en la que ha estado durante todos estos días, que sale, da una declaración vergonzosa, bochornosa, habla dislates, y 2 o 3 doritos después lo que tiene que hacer es, a través de su cuenta de Twitter, la persona que maneja esa cuenta, porque ya sabemos que no es usted, emitir y ofrecer una disculpa al pueblo ecuatoriano. Entonces, si usted dice que se arrepiente de haber sido presidente de este país, ya estamos contando los minutos o las horas para leer su disculpa a través de las redes sociales. Eso es lo que va a suceder. Así que, sano consejo, recomendación, cállese, de verdad, ya. 24 de mayo usted se va, esperamos no volver a verlo y no saber de usted más. Excepto en los casos que tenga que rendirle cuentas a la justicia, ¿no? Porque por ahí está un informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia con respecto de los hechos de octubre, que señalan que su gobierno cometió una serie de excesos en el uso de la fuerza, violaciones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales. Tendrá que rendirle cuentas. Por ahí está el caso INA Papers, que lo involucra no únicamente a usted, sino a familiares suyos, con una trama aparentemente de corrupción, con bienes o empresas en paraísos fiscales. También tendrá que rendirle cuentas al país. Hay una denuncia que la Fiscalía no la mueve sobre el uso de recursos de empresas públicas para la campaña del 7 veces sí, de esa consulta popular que usted emprendió y la llevó adelante, que le costó al país más de 40 millones de dólares. Bueno, para esa campaña aparentemente su gobierno utilizó recursos de empresas públicas. Eso tiene que ser investigado. La Fiscalía, ojalá algún rato se le ocurra remover ese proceso y ver qué tipo de responsabilidad tiene usted.
Vamos a ver si es que esta trama de corrupción de Petroecuador, que ha alcanzado a uno de sus hombres de más confianza, que es José Augusto Briones, llega también hacia el despacho presidencial. Habrá que ver. Así que sabremos de usted cuando también tenga que rendirle cuentas de la justicia, presidente Moreno. Pero mientras tanto, hágale un favor al país y hágale un favor a la democracia. Y cállese. Ya basta. Porque fíjese, usted que se las da de gran demócrata, está advirtiendo sobre procesos de ingobernabilidad y de posibles atentados contra el futuro gobierno y de tales. Le voy a recordar algo. Cuando su elección fue cuestionada en el 2017, y digamos, yo no voté por usted ni en primera ni en segunda vuelta, cosa que me da un alivio tremendo porque no me siento responsable absolutamente de todo el desastre que usted nos deja. Esa elección fue cuestionada. Y fue tan cuestionada que hubo algunos disparatados que vinieron a Quito con intenciones de quemar esta ciudad. Y se ubicaron y se instalaron durante varios días, casi un mes me parece, en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. La avenida 6 de diciembre pasó bloqueada durante algunos días. Pero a diferencia de lo que ocurrió en ese entonces, cuando la elección de Lenín Moreno fue cuestionada, resulta que hoy los violentos correístas, los autoritarios, los intolerantes correístas han salido al paso a aceptar y reconocer el resultado. Yo les decía el otro día que, digamos, también un poco en caliente, ¿no? Porque el resultado electoral estaba ahí, uno estaba tratando de entibiar las cosas, pero ahora ya con un poco más de tranquilidad, de calma, de mesura, veo en la reacción de estos actores políticos que estuvieron involucrados en la definición del día domingo, un cierto aire de madurez. Ojalá se mantenga así, por el bien del país, por la calma del país, por el bien de la mayoría de todos los ecuatorianos. Porque yo sí ratifico lo que les dije el día lunes. Si a Lasso le va bien, y al gobierno de Lasso le va bien, creo que a la mayoría de ecuatorianos nos va a ir bien. Creo que eso es básico y es elemental. No tiene que ser un gobierno específicamente de nuestro agrado, de nuestro gusto, pero que si le va bien, indudablemente a la mayoría de ecuatorianos también nos irá bien. Y espero de todo corazón, ratificando, reiterando y suscribiendo nuevamente mis palabras del día lunes. Espero que al gobierno de Guillermo Lasso le vaya bien, porque así nos irá bien a todos. Pero les decía que los intolerantes correístas, ¿no?, fueron los que primero salieron al paso a reconocer la victoria de Guillermo Lasso con muchísima altura, además, porque el discurso de Andrés Arauz, horas después o minutos después de que ya, digamos, el resultado estuvo ahí, de que la tendencia era irreversible y de que Guillermo Lasso había sido elegido por la mayoría de ecuatorianos como nuevo presidente del Ecuador, da cuenta de, además, una forma bastante civilizada de entender la política y de reconocer los resultados. Insisto una vez más, cosa que no sucedió en el 2017, donde hubo un poco de desquiciados que quisieron incendiar Quito. Nosotros somos un actor responsable y democrático en el Ecuador. A partir de hoy tenemos que volver a ser un solo Ecuador, un solo país. Estaremos atentos ante cualquier intento de usar el Estado para beneficio de pocos privilegiados. Esas fueron las palabras de Andrés Arauz, quien además creo que insisto, a pesar de su corta edad y de ser uno de los cuadros más jóvenes de la Revolución Ciudadana, da muestras de una enorme madurez y de entendimiento de la situación, no solo del resultado electoral, sino también de la situación política que vive el país, asegurando además que este no significa un traspié electoral, que más bien es un traspié electoral, pero que de ninguna manera es una derrota política ni moral. Y eso es verdad, porque fíjense ustedes, y cómo además con eso también se desbarata la teoría con la cual, por ejemplo, Yacu Pérez quería demostrar el fraude, o sea, sin pruebas, sin actas adulteradas, sino simplemente con un discurso, con un relato que había construido probablemente alguien de sus asesores, o él mismo,
tratando como de engañar a la opinión pública. ¿Por qué no es una derrota política ni moral para el correísmo? Bueno, porque la Revolución Ciudadana tiene una bancada de 49, 50 legisladores de 137. No son mayoría por sí solos, pero tienen la primera minoría legislativa en la próxima asamblea. Es evidente que a Guillermo Lasso le va a tocar también sentarse a negociar en el buen término del concepto que estoy usando, a negociar políticamente con una bancada de 50. Y fíjense ustedes, mientras el candidato que pierde en la segunda vuelta tiene una bancada de 50, el que resulta elegido presidente de la República tiene una bancada de apenas 12. Y recordarles, por ejemplo, lo que decía ayer Fernando Carrión con respecto de la elección de Yunda como alcalde. Yunda fue elegido alcalde, pero sacó apenas 3 concejales. No sacó más. Entonces, esa lectura que hacía Yacu Pérez de que yo, fíjense el número de asambleístas que tengo y el porcentaje de votación en la papeleta presidencial no corresponde a la realidad. Entonces, yo debería tener el mismo número de votos para asambleístas o el mismo nivel de apoyo que tuvimos para la asamblea en el caso del presidente. No funciona así, don Yacu, las cosas. No funciona así. Entonces, a estas palabras de Andrés Arauz se suma también lo que ha dicho Rafael Correa Delgado, que su bancada, que su movimiento político le van a dar gobernabilidad a Guillermo Lasso. Y a todo eso se suma el discurso que de alguna forma uno lo puede entender también como conciliador del presidente electo. Y yo sí me quiero quedar con esas palabras de Guillermo Lasso, porque además él tiene una brillante oportunidad. Primero tiene la brillante oportunidad de distanciarse de lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno. Un gobierno ineficiente, lleno de ineptitudes, de desatinos, de dislates, de disparates, de cosas vergonzosas. Y además un gobierno que con todo eso, siendo lo que fueron, un gobierno lleno de fantoches, se dedicó a perseguir a sus adversarios. Y yo creo que ahí Guillermo Lasso tiene una oportunidad brillante para tomar distancia de lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno e incluso de lo que para algunos también representa el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿A qué me refiero? Guillermo Lasso ha dicho: yo no llego con una lista de perseguidos. Y ojalá en el contexto de ese relato de no llego a perseguir, se incluya también, señor Guillermo Lasso, presidente electo, todos los casos que sí se circunscriben en el proceso de la persecución que ha llevado adelante el gobierno de Moreno y la justicia, que como sabemos en este país, la justicia se adapta y se engrana fácilmente al poder de turno. Una vez más, creo que Guillermo Lasso tiene muy fácil, como para en los primeros días o meses de su gobierno, darle un mensaje al país, no de unidad, porque probablemente no vamos a estar jamás juntos en una misma causa, que además debería ser la de todos, que es la del Ecuador. La causa ahora es el Ecuador. Pero va a ser muy difícil que se construya unidad, tomando en cuenta que hay una visión de Estado, de gobierno, una visión del manejo económico que representa a Guillermo Lasso y que se contrapone totalmente a lo que, por ejemplo, planteaba Andrés Arauz y la Revolución Ciudadana, y lo que ha planteado el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana durante todo este tiempo. En materia económica es evidente que nunca va a haber un acuerdo en los temas técnicos, en los temas, por ejemplo, educativos, ahora que el señor Lasso ha insistido en eliminar la Cenecit, pero en otros temas sí. En lo de la política, usted tiene una brillante oportunidad, presidente electo. Usted tiene la oportunidad de devolverle a la política dignidad, que es algo que se ha ido al traste en el gobierno de Moreno, porque Moreno llevó el hacer la política, los llevó a unos niveles subterráneos, al albañal, al lodacero, al fango.
Hacia allá llevó Lenín Moreno y su gobierno a la forma de hacer política en este país. A criminalizar a todos sus adversarios, a perseguir a todos sus adversarios, a etiquetar a todos sus adversarios. Y cuando hablo de adversarios no me refiero únicamente a los adversarios políticos. Me refiero a la gente que hace opinión, me refiero a los periodistas que no comulgaban con las tesis de este gobierno y que empezamos a ser perseguidos y que empezamos a ser hostigados. Hablo de los medios de comunicación como este, que no coinciden con la visión que tenía Lenín Moreno y que no fue un medio respetado y que fue un medio al que se le violentó la libertad de expresión. Usted defiende la libertad, presidente electo Guillermo Lasso, insisto una vez más, tiene una brillante oportunidad de demostrarse como lo que ha dicho durante todo este tiempo en el que ha sido candidato, que usted es un demócrata. Y yo creo que lo dije esto hace algunos días atrás. Siempre vi en Guillermo Lasso a un caballero, siempre, desde la primera vez que fue candidato allá en el 2013. Sin duda es un caballero, pero ese caballero también, así como en el caso de Correa, donde él no se dio cuenta que estaba en algunos casos rodeado de gente oportunista que después fueron traidores o que fueron corruptos, como el caso de Carlos Pareja y Anuseli, a usted también le pueden rondar, presidente Guillermo Lasso, gente que le hable al oído y que le insista en que se debe seguir en la línea de la persecución, en la línea de esta guerra política, que ha sido una guerra fratricida, que ha buscado eliminar personas, que ha buscado, usted me dirá, estás exagerando, no. Fijémonos en lo que pasó con el ex prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Hacia eso nos condujo la persecución política. Y si nos vamos un poquito más lejos, no en este país, sino en un país vecino, recordemos la decisión fatal que tomó el expresidente Alan García cuando empezó a ser perseguido. Él se quitó la vida. Así no se construye una sociedad. Y hacia allá nos ha querido llevar este proceso de descomposición de las instituciones, de descomposición de la forma de hacer política que nos ha planteado Lenín Moreno, con gente como María Paula Romo, con gente como Juan Sebastián Roldán. ¿Se acuerda, presidente electo Guillermo Lasso, lo que decía Juan Sebastián Roldán de los candidatos del correísmo? Que era buen negocio ser candidato correísta y que los iban a meter presos a todos. Entonces, ese país, esa herencia nefasta que deja Moreno es la que esperamos superarla. Y por eso le decía que debe tener muchísimo cuidado, presidente Lasso, con todos quienes están en su entorno y que probablemente quieren seguir en esa línea. Ahí le tocará a usted probablemente imponerse, y como demócrata que es, aceptando también el resultado con altura, ahora que usted ha salido ganador de esta contienda electoral, decirles también a sus cercanos colaboradores, en donde se incluyen periodistas, ¿no? Que ya les escuchaba el otro día que plantean a Villavicencio, presidente de la Asamblea, que dicen hay que seguir investigando lo del ELN, hay que seguir investigando lo de aquí, lo de acá, lo de allá, no sé qué, la persecución, persecución, persecución. A esa gente decirle, ya basta. Porque además, creo que, y esto en el correísmo me parece que lo han entendido bien, y creo que antes los que entendieron mejor fueron los socialcristianos, porque León Febres Cordero, cuando llegó Correa al poder, a los socialcristianos les dijo tranquilidad, porque ellos decían, este tipo, ¿no? que es un fenómeno político, Correa, no se va a ir 20 años del poder, y estaban muertos del miedo. Y Febres Cordero les dijo a sus delfines, o a sus gatitos sería en el caso de él, ¿no? Les dijo tranquilidad, tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque la política es cíclica. Y porque Febres Cordero probablemente entendía muchísimo mejor que ustedes lo que sucedía. Correa era un demócrata. Es un demócrata. Y Correa finalmente ha aceptado que perdió las elecciones. Perdieron las elecciones del correísmo. Y no ahora, ojo, que el correísmo perdió la alcaldía de Quito en el 2014, por ejemplo. El correísmo perdió la alcaldía de Cuenca en el 2014. El correísmo ya ha sufrido reveses electorales y los ha reconocido. Y está bien. Así es la democracia. Pero ahora, quienes han llegado al poder, junto a Guillermo Lasso, lo que tienen que entender es eso precisamente. Que el poder es efímero. Que el poder es pasajero. Que no se van a quedar ahí toda la vida.
Fíjense lo que les pasó a quienes estaban en el entorno de Correa, creyendo que iban a estar ahí toda la vida. Vino un tipo como Moreno, empezó la persecución y se fue todo al diablo, ¿no? Para ellos. El poder es efímero. Si no, díganme lo que está pasando ahora con Pablo Celi o con José Augusto Briones. El poder es efímero. Y hay que entender que la política es cíclica, la política está en permanente movimiento. Vamos a elegir otro gobierno de aquí en 4 años, como para seguir alimentando esa espiral de odio. Yo por lo menos espero y aspiro y confío en la sensatez con la que ha intervenido en sus primeras entrevistas o discursos Guillermo Lasso, después de su elección, que se ratifique y se mantenga así. Y como demócratas también sabremos reconocer cuando haga las cosas bien. Y como periodistas críticos también sabremos señalar cuando comete errores y haga las cosas mal.